Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy relaciones volumétricas. Vamos a entender un poquito, vamos a ir entrelazando algunos conceptos de las últimas dos clases con ese tema y pues vamos a entender también cómo estas relaciones volumétricas se van a entender y vamos a comprender cómo se relacionan todas estas que nos permiten saber las características del suelo y cómo lo podemos identificar. Un suelo va a tener tres fases. Las tres fases del suelo son la fase sólida, donde está formada únicamente por todo lo que es el material mineral y orgánico. Después viene la fase líquida, que es una parte donde los vacíos, lo que son los huecos del suelo, son llenados por agua, normalmente, y la fase gaseosa, donde los huecos son llenados normalmente por aire. Estos huecos normalmente son los que ya ni siquiera el agua los termina rellenando. Esas tres fases los podemos ver aquí abajo. Los suelos no necesariamente van a tener estas tres situaciones. Se va a conocer al suelo saturado cuando tengamos un suelo donde todo lo que tenemos de vacíos va a ser agua. Y para que se entienda, tenemos un suelo donde completamente está lleno de agua, va a ser saturado. Es decir, donde no exista ninguna posibilidad de que ninguna partícula pueda ser dentro, pueda tener aire. Los demás logran ver mi pantalla porque me dice Federico que no logra ver la pantalla. Bueno, entonces vamos a ver que el suelo va a ser saturado cuando en todas las partículas tenga completamente agua. No haya ningún espacio vacío que tenga aire. Se va a decir suelo seco cuando en el suelo solo haya material y aire. Es decir, una grava que no tenga nada de agua va a ser un suelo seco. Y se va a llamar suelo húmedo cuando tenga las dos, cuando el suelo tenga unos espacios llenos de agua y otros espacios llenos de gas. Cuando decimos lleno de agua, no es que vayamos a ver una sopa donde veamos un material con tierra y completamente con agua, sino que por más de que nosotros le coloquemos agua, ya no hay absorción. A eso se conoce cuando está saturado. En los demás suelos, todos los suelos son húmedos, porque siempre tienen un grado de humedad, capaz no el 100%, pero todos tienen un grado de humedad. La sumatoria de los volúmenes entre el volumen de el material, el volumen sólido del material, más el volumen de agua del material, más el volumen de gas del material, se va a conocer como el volumen total del material o el volumen total de la muestra. Vamos a conocer las fases y precisamente las relaciones volumétricas que nos corresponden. Vamos primero con la humedad. La humedad es conocida como la cantidad de vapor de agua o la cantidad de agua que va a tener una mezcla. Vamos a decir que cuando el cuerpo tiene el 100% va a ser completamente saturada. Y normalmente las humedades, en el caso del aire, vamos a decir que cuando llega al 95% se puede considerar completamente saturada. Es normalmente cuando está a punto de llover, que se puede dar en el ambiente. En el suelo es cuando ninguna partícula más se le puede agregar hacia el suelo, ya no se le puede aplicar agua sin que ésta ya no se logre ver. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Pero para entender mejor qué es la humedad, debemos comprender cómo funciona el agua en nuestra atmósfera. Como vimos en videos anteriores, cuando un líquido pasa a estado gaseoso, llamamos a ese proceso evaporación. Cuando una sustancia se calienta, ésta se expande y aumenta su volumen adquiriendo menor densidad y tiende a subir por convección térmica. La evaporación se produce a cualquier temperatura. Siempre que haya un espacio libre encima de un líquido, se producirá evaporación. La cantidad de evaporación va a aumentar mientras mayor sea la temperatura del líquido, sin que sea necesario que entre en estado de ebullición.
Un ejemplo es cuando colgamos la ropa a secar al sol. Pero cuando a ese líquido lo hacemos hervir, las burbujas que suben ya son de vapor de agua. Esto es evaporación por ebullición. Ese vapor de agua que ha vencido al estado líquido se mezcla con el aire de la atmósfera y es a lo que llamamos humedad. La cantidad de humedad puede variar por muchos factores, como la vegetación de la zona, la frecuencia de las lluvias, si estamos en un lugar ventoso, si hay ríos, lagos o mares cerca, entre otras variables. Al momento de medir cuánta humedad hay en el aire, existen varios tipos de mediciones posibles. La medición más utilizada que nos brindan los informes de tiempo es la humedad relativa. Esta medición se expresa con porcentajes que van desde el 0 hasta el 100. Cuando la humedad relativa alcanza el 100%, el aire ya no puede contener más vapor de agua y cualquier cantidad extra de vapor que ingrese se convertirá en precipitación. La condensación se produce cuando la temperatura del estado gaseoso disminuye al entrar en contacto con una superficie de menor temperatura. En el caso del ejemplo que vemos, se produce cuando el vapor entra en contacto con la tapa de la olla o con los azulejos de la cocina, que están a menor temperatura. ¿Cómo se mide la humedad relativa? La herramienta para medirla se llama psicrómetro. Básicamente consta de dos termómetros iguales, uno que mide la temperatura del aire seco y otro llamado termómetro húmedo, que tiene su depósito recubierto por una tela humedecida. Dependiendo de la cantidad de evaporación de la humedad de la tela, bajará o aumentará la temperatura en ese termómetro. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos termómetros. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre circunstancias cotidianas relacionadas a la humedad. ¿Por qué los días de mucha humedad parecen más calurosos? Durante un día caluroso, nuestro cuerpo transpira. Cuando hay poca humedad, gracias al aire seco y al viento, esa transpiración se evapora refrescando la piel. Cuando la humedad es muy elevada, demora la evaporación del sudor que se encuentra sobre la piel. El sudor alcanza la temperatura del cuerpo sin evaporarse y eso nos produce la sensación de agobio. ¿Por qué transpiran las botellas cuando las sacamos de la heladera? En realidad la botella no transpira. Lo que ocurre es que cuando la humedad del ambiente entra en contacto con la superficie fría de la botella, el vapor se condensa, formando las gotas que vemos. La humedad fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y a suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros videos. Hasta pronto. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda de qué es la humedad. Chicos, ¿alguna duda de qué es la humedad? No, creo que no. Entonces, cuando ¿No en se qué? siente mucho calor, ¿es porque no hay humedad o porque hay mucha humedad? Ya no entendí. A ver, es que lo que quería entender es lo siguiente. Por ejemplo, en Tuxtla, no sé si se han dado cuenta que de repente cuando hay mucho calor y llueve, se siente el cuerpo como pegajoso, como pesado, o como si hubiera más Ajá. calor todavía. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro sudor no se evapora y al no evaporarse nuestro sudor no permite que bajemos nuestra temperatura. Entonces, nos seguimos la misma humedad nos hace que nos sigamos manteniendo con la misma temperatura y nunca nos refrescamos. Eso es lo que realmente pasa. Por eso, si ustedes quieren bajar o cambiar su estado de temperatura, tomen un café en Tuxtla y así se les va a cambiar completamente la temperatura.
van a sobrepasar el límite que tienen y después de eso van a refrescarse porque ahora el ambiente va a estar con menor cantidad energética que su cuerpo y eso va a permitir un estado de satisfacción. Elmar, no sé si puedes leer porosidad. Sí, profe. Porosidad. La porosidad es otra de las propiedades importantes que generan los sedimentos o las rocas. Dicha propiedad se puede definir como la habilidad que tienen las rocas o sedimento para almacenar porosidad y transmitir permeabilidad, fluidos. Bueno, cuando hablamos de para almacenar, es para almacenar agua o para transmitir precisamente los fluidos. ¿Cómo sabemos que un cuerpo es poroso? Un cuerpo es poroso por la cantidad de agua que puede absorber. Por ejemplo, si decimos de un vidrio contra una esponja, ¿qué material es poroso? ¿Un vidrio y una esponja? ¿Sí? Creo que la esponja. La esponja, porque tiene más porosidad que el vidrio. El vidrio pocamente puede absorber agua, mientras que una esponja absorbe mucho más agua. El suelo pasa exactamente los mismos. No todos los mismos tipos de suelo absorben lo mismo. Hay suelos que absorben más y hay suelos que absorben menos. Microscópicamente hablando, la porosidad son los huecos existentes intramoleculares de un cuerpo, entonces como lo podemos observar. Existen suelos que con el contacto de agua se cementan y por eso vienen lo que son las piedras sedimentarias. Es polvo que con el agua se vuelve cemento, porque ese es el cemento. Y hay otras que por más de que entre en contacto con el agua se vuelve terroso, pero no se logra cementar. Entonces, regresando a nuestro tema, que es la relación de vacíos. La relación de vacíos es la mezcla de estas tres partes. Una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa. Si el sólido entra en contacto con el líquido, muchas veces por la misma situación de la absorción, por la misma situación de la absorción del agua y por la porosidad de la piedra, se sedimentan. Entonces, uno ve como si fuera un pedazo de piedra grande, aunque por dentro pueden seguir habiendo vacíos. ¿Qué vacíos? Los que deja el agua al evaporarse. Adentro de estas piedras puede haber un poco de agua que se evaporó y que quedó la burbuja. Esa burbuja, ¿qué es lo que está ocupando ahora? Ahora es gas. Entonces, todos suelos, como lo pueden ver en la imagen inciso A, tiene tres partes. Puede tener una parte sólida, que son esas partes que podemos ver acá. Puede tener una parte líquida, aquí está, y dentro de esas dos puede haber todavía una parte gaseosa. En general, casi todos los suelos tienen estas tres. Sin embargo, existe el suelo que es completamente seco, un suelo que es seco, que no es más que el resultado de el sólido, de la parte sólida del suelo más el aire. Existe el suelo que se conoce como suelo húmedo, que es un suelo que tiene la parte sólida del suelo, aire y agua, y el suelo que se conoce como saturado, donde únicamente tenemos la parte sólida del suelo y tenemos agua, nada de aire. Esas van a ser las fases o los tipos de suelo que vamos a poder tener. Va a depender mucho de la cantidad de agua si llegamos a este grado de saturación o nos quedamos en el grado de humedad. Aquí nos podemos dar cuenta con esta imagen cuando el cuerpo está completamente seco, cuando el cuerpo está húmedo, porque tiene de los dos tipos, agua y aire, y cuando está completamente saturado, que ya no le quepa ninguna partícula más de agua. Entonces, por así decirlo, el suelo seco contiene los tres, digamos, poco de agua, digamos que sólido, y pequeñas, digamos, pequeñas partes de gaseoso, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Aquí podemos ver una barra, dice. Por ejemplo, dice acá, mira, tenemos un suelo saturado porque tenemos 100 gramos de material sólido, 100 gramos de grava, 100 gramos de tierra y 40 mililitros de agua. Saturado porque si te das cuenta no tiene nada de aire. El siguiente, estos tres son húmedos, son suelos húmedos, que cada suelo húmedo va a depender de su capacidad. Dice, el primero es medianamente húmedo. ¿Por qué medianamente húmedo? Porque tenemos un porcentaje de aproximadamente 20 mililitros de aire con otros 20 mililitros de agua. Este está parcialmente húmedo, es decir, tiene muy poca humedad.
tiene 10 mililitros de agua con 30 mililitros de aire y el otro está higroscópicamente húmedo, es decir, prácticamente está seco o llegando a ser seco porque solo tiene 8 mililitros de agua por 32 milímetros de aire. Si nosotros le damos al completamente cero agua y puro aire, va a ser completamente seco. Sin embargo, en la realidad es muy difícil tener bueno, no se da bajo condiciones normales o no siempre lo vamos a tener y tampoco vamos a tener el completamente seco, en donde vamos a tener sólido y aire. Siempre vamos a tener un porcentaje de agua y aire mezclado. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta acá. No, profe. ¿No? No. El grado de saturación, como lo podemos ver, representa en forma porcentual la cantidad de agua y aire que va a tener nuestro suelo. A mayor cantidad de agua, el porcentaje va a subir, a menor cantidad de agua, menor el porcentaje bajará con respecto a la misma situación que vamos a tener. Entonces, vamos a definir estos 8 conceptos que vamos a ver el día de hoy. Humedad, que no es más que la diferencia del peso húmedo menos peso seco entre peso seco. Repito, casi todos estos datos, si se dan cuenta, son porcentajes, son porcentaje de humedad, peso húmedo menos peso seco entre peso seco por 100. Volumen de suelos, peso seco entre densidad absoluta. Relación de vacíos, volumen de vacíos entre volumen del material seco. ¿Qué es la relación de vacíos? ¿Qué tanto vacío correspondientemente tenemos al suelo? Me van a preguntar, ¿pero qué es el vacío? Bueno, se dice que el material tiene vacíos. La parte donde está el material se conoce como parte sólida y la parte donde se encuentra el agua y se encuentra el aire se conoce como vacío. Repito, vamos a llamar a parte sólida donde se encuentra el material, la tierra, la grava, roca madres, arcilla, limo, lo que sea, y se le va a llamar vacío donde tengamos agua y aire o a ese porcentaje. La porosidad, como ya lo vimos, es una relación de vacíos con respecto al volumen total. El grado de saturación es la cantidad de agua que se va a tener con respecto al volumen general. El peso volumétrico, pues son los pesos que tenemos tanto húmedos o secos, también igual que el seco, y el peso volumétrico de la muestra. Entonces vamos a tener en general operaciones que en cierta manera estábamos viendo, pero ya de una manera más esquematizada. Para entender un poquito más, voy a hacer el día de hoy un pequeño ejemplo. Cindy, no sé si lo puedes hacer favor de leer. Una muestra representativa de suelo inalterado de 25 kilogramos y con volumen de 14 litros, del cual se extrae una muestra menor de 105 gramos, la cual pasa por un horno por 24 horas y disminuye 88 gramos. Si la densidad relativa de las partículas es de 2.67, calcular la humedad de muestra, peso seco de toda la muestra extraída, peso del agua en toda la muestra extraída del estrato, volumen de la parte sólida de toda la muestra obtenida, volumen de vacíos de la muestra, relación de vacíos de la muestra, porosidad de la muestra, grado de saturación de la muestra, peso volumétrico húmedo de la muestra y peso volumétrico seco de la muestra. Chale, gracias. Vamos con los datos del problema. Primer dato, dice que la muestra representativa de suelo inalterado de 25 kilogramos. Peso total. ¿Cuánto es el peso total, jóvenes? 25 kilogramos. Esta muestra la vamos a tener como si fuera una muestra. Esta es una muestra de suelo húmedo. ¿Por qué húmedo? Porque hasta ahorita no sabemos si va a estar saturado. Saturado sin el grado de saturación en el inciso H nos da 100%, pero hasta ahorita no sabemos. Entonces, peso total de la muestra, 25 kilogramos o 25,000 gramos. Si por ahí tiene alguna duda de alguna conversión, me dice. Bueno, vamos, este es peso total. Volumen total de la muestra. Volumen total de la muestra. Dice que tiene 14 litros. 14 litros. Por cada litro son 1000 milímetros cúbicos. Y 1 milímetro cúbico es 1 centímetro cúbico. Repito, 1 litro tiene 1000 mililitros y también
1000 centímetros cúbicos. Entonces, los 14 litros serán 14,000 centímetros cúbicos. Y por último, tenemos una densidad relativa. Ya hicimos con los temas anteriores, sacamos la densidad relativa de 2,67. Bueno, entonces, yo tengo mi muestra. Ahí está. A esta muestra ya la pesamos. Nos dijo que tenía un peso de 25 kilogramos. Y el volumen de adentro de la muestra son 14 litros. Ah, pero como eso es mucho material, realmente es mucho material para manejar, entonces sería muy difícil poder manejar toda esa cantidad de material. Entonces, ¿qué dice el problema? De esa muestra, de esta muestra general, vamos a extraer una submuestra. Vamos a extraer una submuestra para poder trabajar. Es decir, si no puedo trabajar con todo, trabajo con un poco. Y recuerden, muchas de las pruebas eso es lo que hace. Tomo una gran muestra y después de esa muestra grande tomo una muestra más pequeña. Dice que ahora nuestra nueva muestra, nuestro peso húmedo que vamos a estar trabajando, ya no van a ser 25 kilogramos. Nada más, ¿cuánto? 105 gramos. Después de que esta muestra de 105 gramos, ¿por qué le estoy poniendo que es húmedo? Por algo claro. Dice que después de 24 horas disminuyó a 88 gramos, es decir, quedó como un peso seco de 88 gramos. ¿Qué significa? Perdió peso. Si perdió peso, ¿qué fue lo que perdió este cuerpo? ¿Qué fue lo que perdió? Les pregunto a ustedes. Perdió humedad. ¿Y qué es la humedad? Agua. Agua, exactamente. Entonces, ya con estos 5 datos vamos a ir desarrollando nuestro problema. Dice, vamos a ir paso por paso. Primer paso dice, porcentaje de humedad de la muestra. Sabemos que el peso húmedo de nuestra muestra pequeña fueron 105 gramos, los cuales después de pasarlo por el horno se convirtieron en 88 gramos. Sustituyo estos valores y lo multiplico por 100. ¿Por qué por 100? Porque es un valor en porcentaje. ¿Me pueden apoyar, jóvenes, con el resultado? ¿Cuánto les quedaría? 19.31%. 19,31%. ¿Dudas con la primera operación, que es el porcentaje de humedad? No, no importa, no. ¿No? ¿Los demás? No, Inge. No, ok. Vamos con el inciso B. Vamos a sacar el peso de toda la muestra. Sabemos que por la muestra pequeña, y voy a regresar, por esta muestra pequeña que yo saqué, debes de trabajar con toda esta muestra grande. Solo trabajé con una pequeña muestra, con un poquito del material. Pero yo ya sé que la humedad de este es de 19,31%, creo que fue lo que me dijo. Sí. Entonces, yo ya puedo saber cuánto es lo que realmente tengo de la muestra general. Entonces, sé que la humedad de todo debe ser 19,31. Entonces, ¿cuánto será el peso seco de toda la muestra? Peso húmedo, ¿cuánto tenía en total? Yo tenía en total 25 kilogramos, 25,000 gramos. Voy a poner en kilogramos para no llevar tantos decimales. Tenía yo 25 kilogramos. Y lo voy a dividir entre 1 más la humedad, que vale 19,31, entre 100 igual. Si me hacen favor, hagan, iteren en su calculadora, coloquen en su calculadora de esta manera, 25 entre, abren paréntesis, 1 más 19,31 entre 100. 26.19. No creo. No creo, ahí metieron la pata feo. Va a dar, no puede dar más de 25, va a dar menos. Es 16.76. 16 76. kilogramos. Ay, ay, ay. No hay que ser mala gente, pero está muy raro el número. Vamos a ver. Sí, da eso. ¿Sí?
¿Cuál da eso? Se ve que está cabrón ocupar una calculadora. 0.012. ¿Cuál 0.012? ¿Pero sí me dio? 25 entre paréntesis 1. 20.953 kilogramos. Ahí está ya, ahora sí. ¿Ya les dio, chicos? Ya, bueno, yo ya. A ver, déjenme ver para que les demuestre que sí de eso, porque están muy mal que no pueden ocupar una calculadora. Ahí está. Creo que ya logra ver mi calculadora, ¿verdad? Sí, ya da. Ok. Bueno, entonces, no lo puedo poner como fracción. 25 entre, abro paréntesis, 1 más 19.31 entre 100, cerramos, igual. 20.953. Ahora, si no le salió así, háganlo de esta manera. 25 entre, abro paréntesis, 1 más 19.31 entre 100, cerramos, igual. 20.953. Ahí está. Creo que ya no hay tantas dudas, ¿sí? Sí, profe. Ya. Ahí está. Bueno, vamos con el tercero. Bien. Peso del agua total de la muestra. Sabemos que la muestra al principio pesaba 25 kilogramos y de la parte sólida, esa es la parte sólida pesó 20.953 kilogramos. Entonces, ¿cuánto fue el peso del agua? ¿Cuánta agua realmente le quitamos? ¿Me pueden apoyar para decirme cuánta agua tenía? 4.047. 4.047 kilogramos o 4.047 litros de agua. Un kilogramo es exactamente igual a un litro de agua. ¿Dudas en esos tres incisos? No. ¿No? ¿Los demás? Ok. ¿No? Ok. ¿Qué? Mande. No, no hay duda. Ok. Vamos con el siguiente. Volumen sólido de la muestra. Vamos a ver. Correcto. Me van a decir, pues es que tenemos 14 litros de volumen. No, pero 14 litros de volumen, estos 14 litros de volumen vamos a teorizar que esos 14 litros son la parte sólida más agua más aire. Es lo que vamos a teorizar. Entonces, vamos con el volumen sólido de la muestra. ¿Cuánto pesa la muestra? La 25. muestra pesa 20.953 kilogramos. Solo que en este caso lo vamos a tener que convertir a gramos. Entonces, recuerden, un kilogramo son 1000 gramos. Un kilogramo son 1000 gramos. Entonces, 20.953 gramos divididos entre la densidad que nos dijeron que era 2.67 gramos por centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto sería la densidad? Si me hacen favor, chicos. ¿Cuánto les da la densidad? Bueno, a mí me dio 7.847.56. ¿Cuánto? 7.847.56. Ahí. 7.847. 7.847. Ahí está. Bueno, ¿Es coma? 7,000, son 7,000. Ajá. Ahí, por ahí el que puso, le dio 7 porque puso 20. Bueno, entonces serían 7,847.56. Estos son centímetros cúbicos. Si lo trabajan así, centímetros cúbicos. Si
aquí lo hubieran puesto 20.953 entre 2.67, aquí kilogramos y aquí gramos por centímetros cúbicos, el resultado no estaría dado en ninguna de las dos unidades, quedaría en 7.847, pero estos serían litros. Si yo divido este número entre 1000, se convierten en litros. Entonces, ¿qué volumen tenemos de la parte sólida? Únicamente 7.847 litros. Ese sería nuestro volumen de nuestro material. $7.847 litros. Entonces, ¿cuánto tenemos de vacío? Y aquí es importante, no sé si hasta acá tengan dudas. En este momento no, profe. ¿No? Ok. Ahí está. Entonces, vamos con el siguiente punto. Dice, volumen de vacíos de toda la muestra. Sabemos que el volumen total fueron en total 14 litros. Y nuestra muestra solo tiene 7.847 litros. Entonces, ¿cuánto tenemos de volumen total? ¿Cuánto tenemos, perdón, de volumen de vacíos? ¿Cuánto es agua y aire? Si me pueden apoyar. 6.153. 6.153 litros. Pregunta, ¿cómo puedo saber yo si yo sé que, y voy a subir un poquito las diapositivas para que se entienda. Voy a borrar esto. No. Lo voy a hacer en... en esta. Yo sé que de la parte sólida son 7. Ay, se me olvida cuánto es. 7.847. Sí, le voy a tomar una foto para que yo pueda. Recordar los números que voy a recupar. Ya no pregunte por lo del flash. Sí. Ya veo, todos cometemos errores. Profe, disculpe, ¿podría regresar? Sí, ahorita regreso todo, no hay problema. Ahorita regreso, si quieren, chicos. ¿Sale? A ver, tenemos 7.847 litros de parte sólida. Y sabemos que tenemos en total el volumen de vacíos, es decir, el volumen del aire más el agua, tenemos 6.153 litros. También sabemos que tenemos 4.047 kilogramos o 4.047 litros de agua. Pregunta, ¿cuántos litros tendríamos entonces de aire? Alguien que me diga. ¿Cómo puedo calcular cuánto tendríamos de aire? Este es volumen de agua. Este es volumen de la parte sólida. Este es volumen de vacíos. ¿Cómo podemos calcular el volumen de gas o el volumen de aire? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Se podría restar? ¿Qué vamos a restar? Los 6.53 El volumen de vacíos menos menos el volumen de agua. menos el volumen de agua. Es decir, a los 6.153 litros le resto 4.47 litros de aire. Entonces, ¿cuánto de aire tengo? Si me hacen favor, ¿cuánto les des? 2.106. 2.106 106 y estos son litros. litros. Ahí está. Entonces, ahora sí, ya sabemos, esta muestra de 14 litros y 25 kilogramos, porque no olvidemos que esta muestra pesó 25 kilogramos, es
7.847 litros de parte sólida, material. Tenemos 4.47 que es agua o algún tipo de líquido y 2.106 que es gas, que normalmente va a ser aire. Ahora sí vamos a regresar a donde queríamos. Ahí está. Ahí está Martín. Gracias. Ustedes me dicen cuando yo pueda continuar con el siguiente inciso. Ya, profe. ¿Ya? De mi parte ya. Ok, gracias. Ya. Entonces, ya solo voy a poner volumen de gas 2.106. Y recuerden que esto también es volumen de humedad. Bueno, vamos entonces con la relación de vacíos. Relación de vacíos es igual a el volumen de los vacíos. ¿Cuánto fue el volumen de vacíos? 6.153 litros entre el volumen seco, 7.847 litros. Relación de vacíos, volumen del material de vacíos entre volumen del seco. ¿Y cuánto les quedaría? 0.784. 0.784. 784, ok. Ahora sí, una vez teniendo la relación de vacíos, ya puedo yo saber la porosidad. 0.784 entre, esa es la letra E, si ustedes lo miren para que no piensen, ahí está, la fórmula anterior era E, relación de vacíos se denota con la letra E. Entonces, porosidad, que es N, va a ser igual a la relación de vacíos entre 1 más la relación de vacíos y todo este resultado por 100, igual. Si me pueden apoyar, ¿cuánto les quedaría esta operación? 43.94%. 43.94%. 94%. Aquí nos podemos dar cuenta qué tan poroso es nuestro material. 43.97% es lo poroso de nuestro material. Realmente es muy poroso. ¿Por qué es muy poroso? Porque absorbió mucha agua y porque todavía podía absorber más agua, porque tenía todavía aire por sacar. ¿Qué grado de saturación vamos a tener? Vamos a darnos cuenta qué tan saturado estaba. Recuerden que la saturación depende de cuánto aire y agua tenemos, cuánto aire y agua tenemos. Esto va a depender de esta relación. Es la humedad, tenemos una humedad de 19.31% multiplicado por la densidad 2.67 y divididos entre lo que sería el porcentaje de porosidad 43.94 y por 100. Si me hacen favor, ¿cuánto les quedaría? Este de por ciento con ese de por ciento se elimina, pero con el último va a seguir siendo porcentaje. ¿Cuánto les quedaría, por favor? 117.33. No creo. Ah, bueno, ¿cuánto me dices, perdón? 117.33. 117. Sí. Punto 33. 33. Y ese sería el porcentaje de saturación. ¿Qué significa? Que tenemos mucho por ciento más de agua versus la cantidad que tenemos de aire. 117 punto, lo copié mal acá. ¿Cuánto te había dado, perdón? 117.33. Ahí está. Por ciento, ahí está. Chicos, no sé si hasta acá tengan... perdón, jóvenes, perdón. Yo aquí cometí un error grave. Estoy copiando. Relación de vacíos. La relación de vacíos era 0.784. Es decir, 78.4%. Sí, yo aquí sustituí un dato mal. Aquí es relación de vacíos, no es porosidad. 78.4%. Herman, ¿me podrías volver a apoyar? Sí, ahorita voy, pero. Sí, disculpe.
Me dio 65.76. ¿Cuánto? 65.76. 65.76. Nos podemos dar cuenta precisamente qué tanto porcentaje tenemos de agua versus cantidad de aire. Voy a regresar a la imagen que tenía yo por acá. ¿Qué tenemos más? Bueno, por supuesto, parte sólida tenemos 7.847, pero entre agua y aire, ¿qué tenemos más? ¿Más agua o más aire? Entre agua y aire, Entre agua y aire, ¿qué tenemos más? más agua. Más agua, exactamente. Ahí está. Otra manera en cómo saber el grado de saturación, eso lo voy a dejar por acá. Grado de saturación, otra manera en que lo podemos calcular, sin la necesidad de hacerlas como lo tenemos allá abajo, es volumen de humedad entre volumen de vacíos por 100. Grado de saturación. Volumen de humedad entre volumen de vacíos y por 100. Entonces, volumen de humedad, tenemos 4.047 litros entre volumen de vacíos 6.153 litros. Y todo esto multiplicado por 100. Como litros y litros se van, lo único que va a quedar es porcentaje. Si me pueden apoyar, ¿cuánto les quedaría esta operación? 65.77. 65.77%. Si se dan cuenta, es el mismo resultado que tenemos. Puede fallar más o menos unas décimas, pero en general va a ser el mismo resultado. El grado de saturación, como lo vimos en la parte inferior de las diapositivas, o de esta manera, que es el Son volumen decimales de que humedad fallan, ¿no? entre volumen de vacíos. Exactamente. Sí. Que nunca estamos ocupando todos los decimales. Ahí está. Bueno, vamos con el peso volumétrico húmedo. Peso volumétrico húmedo, es decir, cuánto pesa, cuál es la relación de peso de nuestro material, ya quitando, por supuesto, agua y aire. Entonces, densidad 2.67, que multiplica a 1 más la humedad, 19.31 entre 100. Y todo esto dividido entre, abro paréntesis, 1 más la relación de vacíos, que es 0, más, sí, la relación de, no, que es entre la relación de vacíos, sí, 78.4, igual. Si me hacen favor, chicos, ¿cuánto les quedaría esta operación? ¿Cuánto les queda, chicos? Sí. Bueno, a mí me dio 1.78. 785 Sí. gramos por centímetros cúbicos. O, si multiplico por 1,785, aquí sí es importante, por lo menos 3 decimales, 1,785 kilogramos por cada metro cúbico. Ese sería el peso volumétrico húmedo de toda la muestra. Peso volumétrico seco, es decir, quitando la cantidad de agua que tenemos. Peso húmedo, tenemos un peso húmedo de 25 kilogramos entre 1 más la humedad, 19.31 entre 100. Perdón, aquí es peso volumétrico húmedo. Voy a poner el peso volumétrico húmedo, que es de 1,785 kilogramos, que es el dato de arriba. Si me hacen favor, chicos, ¿cuánto les queda? $1,496.102.
1496 kilogramos por metro cúbico. Si se dan cuenta, realmente tenemos muy poco material. Nos podemos dar cuenta por los volúmenes que nos dio. Prácticamente era lo mismo de material seco con material húmedo que teníamos, con vacíos. Prácticamente era el mismo volumen entre lo que teníamos de material y el volumen de vacíos. 1446 kilogramos por metro cúbico o 1.496 kilogramos por centímetro cúbico. Ahí está. Y con esto terminaríamos los incisos de nuestro problema. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Chicos, les va a quedar tarea. Es este problema. Ahí te van a hacer lo que sería el ejemplo número 2. Mañana lo vamos a volver a realizar. Es una muestra representativa e inalterada de 21.5 kilogramos con un volumen de 12.6 litros, la cual se le extrae una pequeña muestra de 98 gramos y que después de 24 horas en un horno disminuye a solo 84 gramos. Si la densidad relativa de las partículas es de 2.6 y calcular lo mismo que hicimos hoy. Van a hacer todos estos cálculos. Estos y estos cálculos. ¿Sale, chicos?